Hola a todos, soy Rachel del equipo de producto de Limble. Hoy vamos a hablar de cómo añadir proveedores a Limble desde el escritorio y la aplicación móvil. La página de proveedores es tu Rolodex digital de personas o empresas que proporcionan mano de obra, piezas y otros bienes a tu organización. Catalogar a sus proveedores en Limble le permite comparar fácilmente las tarifas entre proveedores, tanto para piezas como para mano de obra, seleccionar proveedores predeterminados para compras y tareas, y compartir tareas con proveedores de su red, y mantener su historial de trabajo dentro de su cuenta de Limble. Para empezar, tengo que ir a la página de Administrar proveedores. Hay un par de maneras de hacerlo. Desde el tablero global puedes hacer clic en tu ubicación y en la nueva página seleccionar proveedores. También puedes seleccionar la pestaña de ubicaciones, hacer clic en la ubicación deseada y hacer clic en proveedores. En la nueva página, seleccione agregar un proveedor. Asigne un nombre a su proveedor. En este ejemplo, estoy añadiendo un proveedor de HVAC que dará servicio a mis unidades y venderá filtros a mi organización. Si desea añadir un proveedor con información similar, puede seleccionar una copia de un proveedor existente, que extraerá información de un proveedor que ya tenga en su cuenta, para crear una entrada similar. De lo contrario, mantenga seleccionado un proveedor en blanco. Una vez que haya nombrado a su proveedor, haga clic en Agregar. Accederás a la tarjeta del proveedor. Limble ofrece correo electrónico, teléfono, dirección y contacto como campos predeterminados. Si planea asociar a su proveedor con tareas y compras, le recomendamos incluir una persona de contacto y su correo electrónico, ya que estos se utilizan para órdenes de compra y tareas compartidas. Puede añadir información adicional utilizando campos personalizados. Es posible que desee cargar los acuerdos que tiene con su proveedor. Seleccione Agregar campo. En la nueva ventana, asegúrate de que la opción Crear nuevo campo está seleccionada. A continuación, asigne un nombre al campo. Yo lo llamaré Vendor Agreement. A continuación, seleccione el tipo de campo. Como se trata de un archivo, elegiré el tipo de campo Documentos. Los tipos de campos no se pueden cambiar una vez creados, así que tenga cuidado al crearlos. A continuación, haga clic en Crear. Ahora puedo cargar mi acuerdo de proveedor. Ahora tenemos un nuevo campo personalizado. Estos campos estarán disponibles para su uso futuro. A medida que añada más proveedores, podrá seleccionar los campos personalizados que haya creado para crear nuevos perfiles de proveedores en Limble. Ahora, puede salir de la tarjeta de vendedor o continuar añadiendo más campos personalizados. Dentro de la tarjeta de proveedor hay mucha información que puede ver y configurar sobre tareas asociadas, piezas, compras y mucho más. Echemos un vistazo a la tarjeta de proveedor. La primera pestaña es Tareas compartidas. Aquí es donde verá las tareas abiertas asignadas a este proveedor y las tareas completadas en las que ha trabajado este proveedor. Aquí puede buscar y filtrar tareas con una funcionalidad similar a la de la página Administrar trabajo. Puede iniciar una OT y compartirla con su proveedor. A continuación se encuentran los activos. Aquí encontrará los activos asociados a este proveedor. Los proveedores se asocian a los activos vinculados a las tareas en las que han trabajado. Por ejemplo, supongamos que este proveedor realiza el mantenimiento de su unidad. Usted comparte una tarea mensual con el proveedor para realizar el mantenimiento de la unidad HVAC 1. Una vez asignada la tarea, la unidad se asociará a este proveedor y se mostrará aquí. También puede asociar activos manualmente haciendo clic en Activos asociados. A continuación están Piezas. Aquí es donde asociará las piezas con este proveedor haciendo clic en Asociar piezas. Puede realizar un seguimiento del número de pieza único y el precio de este proveedor. También puede ver piezas compradas previamente. Seleccionando la carita para expandir sus opciones, puede revisar las OCs. A continuación, la pestaña de registro es donde está el historial de proveedores. Puede ver el registro, añadir registros adicionales e incluso adjuntar archivos. La última pestaña es OCS. Aquí puede ver y buscar todas las órdenes de compra asociadas con este proveedor. Vamos a echar un vistazo a esto en el móvil. Inicie sesión en la aplicación Limble en su teléfono o tableta. Bajo el encabezado de Buscar, haga clic en Proveedor. En la nueva pantalla, haz clic en Crear proveedor. Ahora, vamos a nombrar a este proveedor. En este ejemplo, se trata de un nuevo electricista. La principal diferencia que verás entre las opciones de escritorio y la aplicación móvil es que tiene la opción de elegir la ubicación del proveedor si tiene más de uno. Usted todavía tendrá la opción de crear un nuevo proveedor o utilizar un proveedor existente. Voy a crear uno en blanco aquí. Haga clic en Agregar.
Estamos en la tarjeta de proveedor de nuevo y tenemos las mismas pestañas. Añadiré un nuevo campo personalizado. Para un contacto secundario, seleccionando Añadir campo y seleccione Crear nuevo campo. Lo llamaré Secondary Contact y utilizaré la categoría de texto para mi tipo. A continuación, haz clic en Crear. Rellenaré el campo con el nombre del contacto y saldré de la ficha de proveedor. Ahora puedo buscar mi proveedor y ver que está allí con los demás proveedores de esta ubicación. Muchas gracias por su atención. Si tiene más preguntas, visite nuestro centro de ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte o hable con su CSM de Limble para obtener más información.